Juan Pablo Ibáñez es doctor en Ingeniería Civil, profesor e investigador universitario. De la ciudad de Mendoza, Argentina, Juan Pablo es enseñador bíblico y ha servido a lo largo de su vida en diferentes congregaciones evangélicas. Llamado desde el año 2012 al estudio integral de las Escrituras desde una perspectiva hebrea y la reconstrucción del contexto original. Desde el año 2022 lidera con su esposa un grupo casero de estudio y celebración del calendario bíblico, dando testimonio y concientizando sobre la importancia del Shabbat y las fiestas anuales. En la charla abierta 63 de TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, Juan Pablo estará compartiendo sobre el análisis histórico del nuevo hombre según Efesios 2. Muy bienvenidos a nuestro nuevo encuentro de estas charlas que tenemos aproximadamente cada 15 días, ahora un pequeño espacio, pero realmente continuamos con nuestras charlas que tienen que ver con este movimiento tan importante de TJC2 que tiene que ver con la reconciliación de judíos y cristianos. Ya vamos a escuchar un poquito más de esto, pero por de pronto le damos la bienvenida a todos los que están participando para tener un nuevo encuentro con una nueva charla que será sumamente interesante. Así que a continuación vamos a ver un video y después yo volveré a decir unas palabras. Adelante, María. The first community of those who followed Jesus, the Messiah, were all Jews. And they had to address the issue, what do we do about these Gentiles who are coming to faith in our Messiah? The issue back then was decided by the Jewish leadership. Can Gentiles become followers of Yeshua and be full-fledged members of the body of Messiah without being circumcised or without converting to Judaism? That was the issue. A letter is written. It's notable that the letter is written to the Gentile believers. When this letter went out, when this news went out, the gospel began to spread greatly. The original Jerusalem Council decision affirmed the unity and the diversity of the people of God. The issue today has been, can Jews become part of the body of Messiah without undoing their circumcision? TJC2 is really focused on an opportunity for Gentile leaders to say, it is all right for our Jewish brothers and sisters to still be Jewish. TJC2 is a point of reconciliation. This is a prophetic picture of what is to come. There's a reality of the kingdom of God that is a call for Jew and Gentile together to stand together under the lordship of Jesus, the Messiah, to actually be able to be that one new man. Bueno, muy bien, aquí hemos tenido en este video el corazón de lo que es TJC2, que es Towards Jerusalem Council 2. La idea es que, así como hubo un primer concilio donde los judíos abrieron el evangelio a los gentiles, habrá un segundo concilio en Jerusalén, donde los gentiles abran el evangelio a los judíos, le digan, bienvenidos hermanos judíos, ustedes son nuestros hermanos mayores. Esto es algo escatológico, profético, porque esto no sucede hace muchos siglos, que los judíos están desconectados del tronco cristiano, pero bueno, Dios por su espíritu lo está haciendo, cumpliendo lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 11, va a resurgir el tronco antiguo
que es el pueblo de Israel, con las ramas injertadas que son los gentiles. Hoy podemos ver claramente que esto se está cumpliendo. Estamos en pleno proceso de reincorporación del pueblo judío junto con el pueblo cristiano. Hoy a la mañana yo veía un video de dos judíos, uno ortodoxo y otro no, que en distintas revelaciones Jesús se les manifestó. Y ahora son creyentes en Jesús y se llaman judíos mesiánicos, porque digamos, ellos no quieren negar su raíz hebrea, ni llamarse cristianos, que tiene una connotación para ellos no muy feliz, sino se llaman judíos mesiánicos, pero básicamente creemos en lo mismo, que Jesús es Dios y que ha venido a salvar la humanidad. El Mesías que tanto esperó Israel, al fin fue descubierto y está revelándose a ellos cada día más. Así que TJC2 está expandido por todo el mundo. En esta parte del mundo abarcamos el Cono Sur, también nos estamos expandiendo al resto de Sudamérica. Estamos con una posibilidad de una conferencia en octubre de todos los participantes o muchos del mundo entero. Así que es un movimiento que está en plena expansión y nosotros como parte de esto tenemos charlas cada 15 días aproximadamente especial. Y esta noche tenemos a un orador especial que ya es parte de nuestro equipo y María a continuación lo va a presentar. Gracias, Pastor Agustín. Bueno, bienvenidos todos y bienvenido nuestro invitado especial, que es Juan Pablo Ibáñez, 48 años, casado con Verónica Turrado, 2 hijas, Sofía y Micaela, y vive en la ciudad de Mendoza, Argentina. Juan Pablo es doctor en Ingeniería Civil, profesor e investigador universitario. Es enseñador bíblico y ha servido a lo largo de su vida en diferentes congregaciones evangélicas. Desde el 2012 ha sido llamado al estudio integral de las Escrituras desde una perspectiva hebrea y reconstruyendo el contexto original. Formado en hebreo bíblico y análisis de las raíces hebreas de las Escrituras por el Ministerio Ensinando de Ciao de la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, también vivió unos años más tarde en Beersheba con su familia en Israel, donde estudiaron hebreo moderno en la Universidad Ben Gurión del Negev y sirvieron en la congregación mesiánica en Eilat, lugar caluroso, si lo hay, al sur de Israel. En el año 2020 lanzó con su esposa el curso virtual Anímate al hebreo bíblico, donde enseñan hebreo bíblico a partir de la interpretación del texto hebreo masorético del profeta Isaías. Y desde el año 2022 lidera con su esposa un grupo casero de estudio y celebración del calendario bíblico, dando testimonio y concientizando sobre la importancia del Shabbat y las fiestas anuales. Así que, bueno, tenemos un orador equipado. Así que, Pastor Agustín, te paso la palabra para que continúes y presentes directamente a nuestro orador. Gracias. Les pedimos que silencien sus micrófonos. Gracias. Bueno, con todo lo que ha dicho María, yo no tengo que agregar mucho, simplemente dar la bienvenida a Juan Pablo, a quien ya conocemos, consideramos un amigo y colega en este ministerio. Así que Juan Pablo, adelante, estamos atentos a lo que vas a hablar. Bueno, muchas gracias Agustín, gracias María. Buenas tardes a todos los presentes, los que se han conectado. Y es una alegría poder compartir este tiempo por la gracia de Dios y avanzar en nuestro entendimiento bíblico, que en este tiempo y a través de distintas formas, inclusive el ministerio TJC2, se ha puesto en relevancia la importancia de volver a ciertos temas, a ciertas situaciones que tienen que ver con nuestro origen de fe. Y ese origen de fe está relacionado con lo que pasó allá en el siglo I, en el siglo I de nuestra era, y cómo la irrupción de Yeshua y su vida, su obra, su muerte, resurrección y el testimonio de sus discípulos y todo lo que vino después
Todo eso fue muy, muy potente, llega hasta nuestros días, pero es necesario entender lo que sucedió por aquellas épocas, entender el contexto, entender la visión concreta de los personajes que participaron, y esto es importante para entender hoy, 20 siglos después, dónde estamos nosotros parados, qué tipo de conexión tenemos con la visión del siglo I y en qué medida tenemos que hacer ajustes, ¿sí? Estas charlas de TJC2 justamente apuntan a trabajar en una dirección de reconciliación, que implica que hay cosas que tienen que ser arregladas, por decirlo así, cosas que tienen que ser trabajadas y tenemos que llegar a una nueva realidad. El tema que nos ocupa y que es el eslogan de TJC2 en este año es el nuevo hombre, o un nuevo hombre, un único nuevo hombre, basado en la enseñanza del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 2, porque lo que les propongo es que brevemente tengamos un análisis desde el punto de vista histórico de este tema. Así que vayamos a Efesios 2 para leer algunos versículos. Es interesante que tengamos presente todo el capítulo 2 de Efesios, es importante, pero nos quedamos por amor al tiempo, con algunos versículos. Ya estoy llegando a Efesios 2. Si ustedes recuerdan, más o menos tienen en su cabeza capítulo 2 de Efesios, empieza diciendo que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces va a hablar sobre la situación humana, nuestra oscuridad y un estado, digamos, asimilable a una muerte espiritual, y que por la gracia de Dios somos salvos. El famoso versículo, por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano. Ahí estoy parafraseando hasta el versículo 10. Ahí en el versículo 11 viene una palabra importante que dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Acá está la frase, acá está el eslogan que nos habla entonces de un solo y nuevo hombre, y por medio de la cruz, el verso 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Bueno, y ahí va a seguir diciendo que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, y ahí va a empezar a hablar de un edificio espiritual del cual somos parte, de cuyo fundamento son los profetas y apóstoles, y la piedra angular es el mismo Yeshua, donde el edificio espiritual crece. Entonces este es el contexto del nuevo hombre. Se va a repetir en Efesios 4, y en otras cartas de Pablo se va a hablar, digamos, con otras palabras, pero siempre va a surgir esta idea o esta categoría del nuevo hombre. Así que yo les propongo que encaremos esto de un punto de vista un poco diferente. Quizás siempre hablamos, o generalmente se habla de esto de un punto de vista teológico, espiritual, y es necesario darle una cobertura, darle un poco de carne, en el sentido de que entendamos el contexto, que entendamos que esto se trata de personas concretas, esto se trata de situaciones concretas, de problemas concretos que Pablo está atendiendo, ¿sí? Por medio de todas sus acciones, incluida su teología. Entonces, yo quiero que repasemos y entendamos qué es y qué no es este concepto del nuevo hombre, que hagamos, que recuperemos
muy brevemente las cosmovisiones bíblicas o las cosmovisiones del judaísmo del siglo I, ¿sí? Haciendo una simplificación. Después ver las bases bíblicas de este nuevo hombre. ¿De dónde Pablo saca esta idea del nuevo hombre? ¿Sí? Como buen fariseo, como buen persona preparada en las escrituras, tenemos que ir a las escrituras porque seguramente sus insumos para este nuevo hombre los obtuvo de las escrituras. Y finalmente tratar de establecer entonces cuál era la cosmovisión de Pablo, cómo Pablo estaba transmitiendo una cosmovisión que quizás es una síntesis, una mezcla de otros ingredientes y que entonces se materializa en este concepto del nuevo hombre. Esta es una primera charla. Hay una segunda charla, Dios mediante, que tendremos dentro de 15 días, que va a consistir en traer de alguna forma el concepto del nuevo hombre y su aplicación en el siglo XXI, en nuestra generación, ¿sí? Por eso es importante empezar por la cuestión histórica, el contexto religioso, social, ¿sí? Político inclusive, para que tengamos una visión más profunda del punto de partida desde el cual Pablo nos propone el nuevo hombre. Así que algunas cosas que yo les quiero decir para que vayamos pensando. El nuevo hombre es un concepto de Pablo, ya lo dije, y cuando estoy diciendo que es un concepto de Pablo, estoy diciendo que no necesariamente es un concepto de Yeshua, no es un concepto del Mesías, ¿sí? No es un concepto de Jesús, ni siquiera podemos decir que sea un concepto de los apóstoles, ¿está bien? Sino que es un concepto que Pablo trae a colación. Esto es importante, ¿sí? No se andaba predicando el nuevo hombre por ahí, el mensaje tenía otras palabras, tenía otras metáforas, ¿sí? Y Pablo va a acuñar la metáfora del nuevo hombre. Tenemos que entender esto, es un concepto de Pablo. Cuando digo esto, tenemos que saber diferenciar, ¿sí? Y entender que otros, por ejemplo, otros apóstoles, enseñaban desde otras categorías. Pedro, Juan, ¿sí? Y que Yeshua también enseñaba y predicaba desde categorías que le eran propias o que había elegido, ¿sí? Pablo como fariseo, mesiánico, helenista, ¿sí? Ya vamos a desarrollar esto un poco más, se nutre de distintas fuentes, se prepara espiritualmente e intelectualmente de distintas fuentes, fruto de su preparación surge con conceptos como el del nuevo hombre, ¿sí? Que es un concepto importante, atraviesa sus cartas, es central, tiene presencia, ¿sí? Tiene peso propio en el Nuevo Testamento. Es un concepto de Pablo. Este concepto de Pablo, el nuevo hombre, es un concepto teológico y diría yo hasta filosófico, ¿sí? Estamos hablando acá en niveles metafóricos. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, Pablo dice que en el Mesías Yeshua no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, ¿sí? Pero posiblemente le estaba hablando a varones y a mujeres que no dejaban de ser hombre y mujer por causa de lo que Pablo les decía, o no quedaban automáticamente libres los esclavos porque Pablo les dijera que en el Mesías Yeshua no hay esclavo ni libre. ¿Me siguen? Entonces, es una categoría teológica, es una categoría filosófica, ¿sí? Porque él está sumergido en ese mundo, el mundo de la filosofía judía, muy activo en esa época, muy necesario, era necesario poner el espíritu y la mente a trabajar para entender los tiempos del siglo I, las dificultades, ¿sí? Y aquellos que con buena intención querían ser de alguna forma luces de Dios para su generación, intentaban de alguna forma traer conceptos, traer ideas, traer visiones que ayuden a entender lo que estaba pasando con la comunidad de Israel en la tierra de Israel y principalmente fuera de la tierra de Israel. ¿Está bien? Entonces, Pablo nos va a traer este concepto teológico, filosófico, basado en el mesianismo fariseo. Ya había una corriente de mesianismo existente, ¿sí? El concepto del Mesías no existió siempre, ¿sí? En un momento histórico se empieza a trabajar, empieza a consolidar la idea mesiánica,
¿Mm? Y para el siglo I ya está bastante desarrollada, pero tiene distintas vertientes. Pablo va a tomar la idea mesiánica muy fuerte, la va a unir con la persona de Yeshua, y va entonces a proponer esta teología del nuevo hombre. Obviamente, y nos tiene que quedar bien en claro a todos, que toda teología, toda filosofía, propone resolver los problemas concretos elevándonos, ¿sí? En el plano de lo concreto, de la vida real, siempre las cosas son difíciles de resolver, pero si logramos elevarnos a categorías un poco más abstractas, a principios, a un ambiente más filosófico, es posible iluminar nuestra realidad, es posible encontrar soluciones abstractas, y una vez que las encontramos podemos descender o intentar descender y resolver los problemas prácticos. Así que el nuevo hombre tiene que ver con esto. El nuevo hombre no nació para quedarse en lo abstracto. El nuevo hombre no es una idea que va a estar flotando en el aire, sino que necesita en algún momento tocar la tierra. ¿Mm? Y esto es importante que lo entendamos. Es un concepto filosófico, teológico, que en algún momento necesita tocar tierra y necesita aterrizar bien, porque si aterriza mal, se produce un accidente, ¿sí? Entonces, pensemos en la historia, pensemos en lo que pasó en estos 20 siglos y quizás podamos reflexionar que no siempre este nuevo hombre logró aterrizar, ¿sí?, de la mejor manera en las generaciones para atender las situaciones y los problemas concretos de las personas que se acercaban a Dios. Seguimos. Dijimos que es un concepto de Pablo, dijimos que es un concepto teológico, filosófico, abstracto, como muchos conceptos en la Biblia, sí, como muchísimos conceptos en la Biblia, pero que tenemos que estar atentos que en algún momento eso tiene que bajar. Tercera consideración, este concepto de Pablo es un concepto que nace, que florece en un ambiente, ¿sí? El ambiente es el judaísmo helenista. Y acá agrego una palabra más. Judaísmo helenista, ¿qué es esto? ¿Sí? Quizá algunos esté desayunando o merendando, porque estamos ahora de tarde. Algunos estén diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué significa? ¿Qué es esto de judaísmo helenista? ¿Sí? Es judaísmo de comunidades judías que crecen y se desarrollan en la diáspora, que quiere decir fuera de la tierra de Israel. Por ejemplo, Egipto, Alejandría, una gran comunidad helenista. ¿Por qué helenista? Porque estaba en medio de una cultura griega, ¿sí? De ahí viene el concepto heleno o helenista, es cultura griega. Entonces, pensemos en personas que eran judíos, pero que vivían ya en una cultura griega por muchas décadas, inclusive siglos. Seguían siendo judíos. Pensaban como judíos, pero también pensaban con influencia griega. Esto va a ser común en el siglo I. En Alejandría, por ejemplo, había filosofía, había mucha visión, ¿sí?, de sabios hebreos que intentaban iluminar sus generaciones. Por ejemplo, en Alejandría se tradujo la Biblia del hebreo, el Antiguo Testamento, del hebreo al griego, la famosa Septuaginta, ¿sí? Fue en un contexto de judaísmo helenista, ¿sí?, ahí del siglo II antes de Cristo, en Alejandría, un lugar muy culto, y desde ese lugar, por ejemplo, surgían filosofías para iluminar al mundo hebreo en las vicisitudes que tenía que atravesar bajo, por ejemplo, el dominio romano, ¿sí? Para entender esto de un judaísmo con una Jerusalén dominada, controlada, si bien estaba el templo y estaban las instituciones, estaba el pie de los romanos encima de ellos, y había una diáspora a su vez que necesitaba soluciones a sus situaciones. Ahí, por ejemplo, va a aparecer el judío Filón. ¿Sí? Quizás han escuchado hablar de Filón de Alejandría, un sabio judío, un filósofo contemporáneo de Pablo, que va a estar iluminando con muchos conceptos y muchas categorías, y él de alguna forma también va a hablar del nuevo hombre, ¿sí? Y muchos ven que Pablo tenía armonía o tenía puntos de encuentro con esta filosofía judía de Filón. Filón no era un judío mesiánico, era un judío, podemos decir, comprometido con la causa,
y que trataba de guiar al judaísmo de su época a buen puerto. Entonces, la crianza de Pablo es un judío de Tarso, en el Asia Menor, él nace en el Asia Menor, donde también era una cultura griega, helenizada, y tenemos que entender que el gran contingente que se agrega, ¿sí?, en Hechos 2, en Hechos 4, en Hechos 6 y después en Hechos 8, son judíos helenistas, ¿sí? Si ustedes se acuerdan lo que dice Hechos 2, dice que había debajo del cielo judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo, y empieza a nombrar muchos lugares, muchos países, muchas provincias romanas, ¿sí? Aquellos 120 en Pentecostés predicaron y se convirtieron de a miles judíos helenistas, ¿sí? Y esos judíos helenistas tenían preguntas, tenían situaciones, tenían un contexto cultural propio, y Pablo, que es llamado por Dios, por Yeshua, algunos años después va a entrar de lleno a atender a esta comunidad, ¿sí? Él se declara apóstol a los gentiles, y en eso que dice que es apóstol de los gentiles, yo me atrevo a decir que es apóstol de la diáspora, apóstol de judíos, medio judíos y gentiles en el contexto de diáspora, o sea, fuera de Israel. Por eso la enseñanza y la teología de Pablo va a ser una teología basada, crecida en un ambiente helenista, de conceptos helenistas. A su vez, Pablo había sido criado, en parte había sido formado, perdón, a los pies de Gamaliel, y eso le daba un entendimiento tanto del judaísmo como se vivía en la tierra de Israel, como también del judaísmo que se vivía fuera de la tierra de Israel. Y eso permitió que Pablo tuviera mucho éxito en su enseñanza y en su ministerio, porque él conocía los dos lados o las dos caras de la moneda. Entonces, tenemos que entender que para la época de Pablo, ¿sí?, pensemos en el año 50, unos 20 años después de la cruz, tenemos una comunidad mesiánica, tenemos aquellos creyentes mesiánicos, principalmente van a ser compuestos por judíos, ¿sí?, de la tierra de Israel, que permanecen en la tierra de Israel, que van a ser atendidos por la iglesia de Jerusalén, por los hermanos en Galilea, ¿sí?, por apóstoles, por Jacobo, hermano del Señor principalmente, y esa línea, esa comunidad va a ser judía casi exclusivamente, y va a tener una trayectoria espiritual muy cercana al judaísmo no mesiánico, es decir, cercanos a la Torá, cercanos al templo, ¿sí? No va a cambiar mucho su vida antes y después del Mesías, simplemente van a incluir al Mesías a su fe, va a ser el centro y el eje de su vida, pero continúan siendo judíos, ¿sí? Son los que están en el concilio de Jerusalén y reciben a Pablo y a otros para discutir la cuestión de lo que estaba pasando fuera de Israel, ¿sí? La enseñanza, la situación fuera de Israel, sobre todo a partir de Hechos 8, cuando hay una persecución, y Lucas lo explica bien, los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero estos judíos helenistas que estaban eventualmente en Jerusalén se van, son expulsados y se van a las comunidades de la diáspora. Antioquía, por ejemplo, ¿sí?, las regiones de Asia, inclusive llegando hasta Roma. En esas comunidades, y teniendo como caso paradigmático Antioquía, lo que tenemos es congregaciones de judíos helenistas, congregaciones mixtas, donde ya había gentiles en la sinagoga, donde ya había medios judíos, había matrimonios mixtos, ¿sí? Y después empieza a haber un contingente de gentiles temerosos de Dios, y otros que eran prosélitos, que ya eran judíos, pero venían del gentilismo, y en medio de esa sopa espiritual van a surgir muchas tensiones, y esas tensiones van a ser atendidas por el apóstol Pablo. Entonces, cuando leemos al apóstol Pablo, está tratando de encaminar a esas comunidades de la diáspora. Ahora, tenemos que pasar al segundo punto. Sí, ya hemos hablado del concepto del nuevo hombre, que es un concepto de Pablo, acuñado por él, que es un concepto teológico, abstracto, metafórico, y que necesita en algún momento tocar lo concreto, o materializarse con respuestas y resoluciones concretas. Es un concepto del judaísmo helenista, hay puntos de contacto con Filón,
Hay puntos de contacto con la cultura inclusive griega, con los estoicos, ¿sí? Algunas categorías que van a ser, digamos, puntos en común. Y es un concepto que viene a atender un problema concreto o una situación concreta, ¿sí? Pablo hace teología para propósitos concretos, ¿sí? Yeshua no estuvo hablando del nuevo hombre porque no era la situación, no era el punto 20 años antes, ¿sí? Y muchos apóstoles no van a entrar o no van a tener la necesidad de hablar de estas cosas, pero Pablo sí necesita crear contenidos, crear teología, crear metáforas, crear caminos, ¿sí? Conceptuales para conducir la situación de las congregaciones en la diáspora. Vamos al telón de fondo. ¿Cuál es el telón de fondo de todo esto? Básicamente es el judaísmo del siglo I, ¿sí? Tenemos que dejar de lado de hablar de cristianismo en el siglo I, ¿sí? Estamos en el siglo XXI y ya no tenemos excusa para ser más correctos al hablar, porque es necesario, porque estamos en un tiempo de descuento, ¿sí? Dentro de poco nosotros vamos a pretender, va a haber gente que va a pretender que nosotros vamos a estar obsoletos porque la inteligencia artificial va a hablar mejor que nosotros, ¿sí? Así que tenemos que poner las pilas y ser personas que tengamos propiedad al hablar y al enseñar. Entonces, hablar de cristianismo en el siglo I es medio complicado. ¿Por qué? Lo que tenemos en el siglo I es judaísmo mesiánico, ¿sí? El tema está que tenemos que entender cómo era el judaísmo, porque si nosotros entendemos que solamente judaísmo era un fariseo que no creía en Yeshua, un saduceo que no creía en Yeshua, entonces cualquier cosa que crea en Yeshua no puede ser judío, porque todos los judíos en esa altura eran malos, eran contrarios a Yeshua. Esos pensamientos ya están perimidos, ¿sí? O son infantiles. Tenemos que reconstruir, entender qué pasó en el siglo I. Si no, vamos a estar enseñando medias verdades o enseñanzas superficiales que no están ancladas en la realidad histórica. Entonces, hoy somos responsables y se impone reconstruir el contexto histórico, sobre todo del siglo I. El judaísmo del siglo I era diverso, ¿sí? Policromático, no era una sola cosa. ¿Está bien? No era una sola cosa. ¿Cómo sabemos de eso? Porque había mucha discusión entre ellos. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento encontramos discusiones. No siempre las discusiones son entre el malo y el bueno, o el que tiene razón y el que no, ¿sí? Son discusiones a partir de cosmovisiones. Tenemos que entender que en el judaísmo se puede vivir con distintas con tensiones entre dos o más visiones, ¿sí? Tiempo después, el judaísmo y el cristianismo van a intentar que esto no exista más, ¿sí? Van a querer ser homogéneos, van a querer establecer una verdad, y el que no se adecua a esa verdad va a ser un hereje y va a ser excluido, ¿sí? Esto es terrible porque es un autoritarismo religioso que corta, ¿sí? Toda posibilidad de crecer a partir del debate y de la búsqueda bien intencionada. Ahora, el judaísmo del siglo I conservaba esta virtud de permitir distintas visiones y haber un debate sano, ¿sí? A principio, entre posturas donde uno podía pensar diferente del otro. Entonces, esto era el siglo I, por eso el mesianismo de Yeshua pudo florecer y crecer. Obviamente, había gente que se oponía a eso, había autoritarismo, sí, porque había muchas razones políticas, porque había una cuestión con Roma que había que atender. Pero entendamos que el judaísmo del siglo I no era homogéneo. No tenemos mucho tiempo para profundizar en esto, pero básicamente yo quiero traer que había dos cosmovisiones: judaísmo nacionalista y judaísmo universalista o judaísmo internacional. Obviamente esto tenía un fundamento bíblico. Para eso tenemos que ir al Deutero, ¿sí? Ahí la palabra Deutero nos va a guiar para entender la cosmovisión. Había dos cosmovisiones. La primera cosmovisión, los que estudian estas cosas nos dicen que está relacionado, o su ícono, el ícono de esta primera cosmovisión, que es la del judaísmo nacionalista, es el libro de Deuteronomio,
¿sí? El libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es la estrella de la restauración de Josías. ¿Sí? Habla que Josías, en la época de Josías, se encuentra un libro, el libro de la Torá, que estaba perdido en el templo, y se hace una gran reforma espiritual del tiempo de Josías. Algunos entienden que también la reforma de Ezequías tiene que ver con esto. El libro de Deuteronomio, muchas de sus partes, ¿sí? Es un libro compuesto, difícil, no es un libro que fue escrito de punta a punta, y posiblemente la edición final, la que nosotros conocemos, ¿sí? Se cerró poco antes del tiempo de Ezequías a Josías, y ahí las opiniones son diversas. Pero quiero decir, la visión, ¿sí? O la teología de Deuteronomio, sobre todo algunas partes que son quizás claves, tienen que ver con este periodo histórico. ¿Cuál es el periodo histórico? Un periodo de decadencia de Jerusalén, la monarquía está decadente, se viene la cautividad y hay que hacer algo, ¿sí? Hay que salvar al judaísmo nacionalista, hay que darle un norte, y ese norte va a ser aferrarse a la Torá, ¿sí? Ahí podemos decir que empieza todo esto de la Torá como centro de la vida espiritual de Israel. Entonces hay un contexto, el reino del norte ya no existe, el reino del sur está bastante complicado. Acuérdense, los asirios, los babilónicos, ¿sí? Babilonia, Nínive, está acechando. El libro de Deuteronomio va a ser una renovación espiritual, es un libro hermoso, muy importante, porque tiene una visión clara. ¿Cuál es la visión? Hay que renovarse espiritualmente mientras hay tiempo, ¿sí? Va a hablar ahí de circuncidar el corazón, por ejemplo, ¿sí? Toda una idea muy novedosa, ¿sí? Circuncidar el corazón, seguir el camino del templo, ¿sí? Los sacerdotes van a estar al frente de esta cruzada espiritual, por decirlo así, o de esta movida de restauración de la vida nacional, de apuntalar la monarquía con una sociedad que se vuelve al sacerdocio, que sigue al sacerdocio, que sigue los sacrificios, que sigue la Torá como un todo, que empieza a seguir mandamientos y a crecer en una ética homogénea, ¿sí? Una ética homogénea, combatiendo la idolatría, combatiendo el paganismo, el contexto que los rodea. O sea, es una sociedad que se cierra en su fe, se fortalece en su fe para resistir el embate externo. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es que venga el exilio, ¿sí? Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el cántico de Moisés, el cántico del final de Deuteronomio. Hay una amenaza grande. ¿Qué pasa si no obedecemos? Si obedecemos hay bendición, si no obedecemos va a haber maldición. Y va a haber un exilio, va a haber una maldición para el pueblo. En el exilio van a ser esclavos, en el exilio van a perder su brújula espiritual, en el exilio van a volverse paganos idólatras, y no hay garantía de que algún día vuelvan a Sión, vuelvan a Jerusalén y se restaure el templo y se restaure la vida nacional. Entonces, esta es la visión nacionalista, ¿sí? Fortalecer el templo, fortalecer las instituciones, apostar a la monarquía davídica y apostar a la Torá, cerrarse a las culturas que rodean y hacer un proteccionismo que va a garantizar una vida de bendición, va a garantizar riqueza, prosperidad, porque si viene el exilio y si los extranjeros toman cuenta, es el fin. No hay esperanza, no hay garantías de nada. Esta visión, obviamente, después se va de alguna forma a rescatar una vez que Israel vuelva de su cautiverio, en la época de Esdras. Si ustedes ven Esdras, Nehemías, vuelve a haber una restauración basado en la Torá. Se empieza a leer de nuevo a la Torá al pueblo, empieza a hacer pactos, si ustedes se acuerdan, despiden a las mujeres extranjeras de los matrimonios mixtos. Entonces esta visión del Deuteronomio va a volver con fuerza por varios líderes, ¿sí? Y esto se va a Esdras, Nehemías, hasta el siglo I, y en el siglo I van a ser los fariseos, los paladines de hacer una coraza de mandamientos y de ordenanzas. ¿Para qué? Para que el judío pueda ser inmune al paganismo, inmune sobre todo a la cultura grecorromana, pero sobre todo a la griega, ¿sí?
porque la cultura griega va a hacer sufrir mucho al pueblo de Israel. Y si no fuera por los macabeos, inclusive casi hubiera desaparecido la cultura hebrea y no habría para el siglo I ni Jerusalén hebrea, ni Torá, ni sinagoga, y el Mesías llegaría y no se encontraría con nada que le permita empezar su ministerio. Así que esta es la visión del Deuteronomio, crear mandamientos, crear una coraza, crear un cerco que hace que la vida del judío sea complicada, que el judío ande siempre con una mochila de estos mandamientos, de estas cuestiones, que por momento va a ser una carga muy grande, pero el riesgo de la asimilación cultural era mayor, ¿sí? Esto obviamente iba en contra de un judaísmo que alcance al gentil, esto iba en contra de un judaísmo que alcance a las naciones, esto iba en contra de un judaísmo que sea luz para las naciones. No era prioritario, si se daba, pero la prioridad era mantener la hegemonía espiritual del pueblo. Hay otra visión, la visión del judaísmo universalista o el judaísmo internacional. Esta visión se va a acuñar, sobre todo en el exilio, y ahí tenemos que ir a otro Deutero. Ustedes me dirán, bueno, pero en la Biblia hay un solo Deutero, que es Deuteronomio. Bueno, yo les voy a hablar del Deutero Isaías, ¿sí? Deutero Isaías. El libro de Isaías es un libro que podemos entenderlo como una composición, ¿sí? Es una composición de varias profecías, de varios oráculos, más relatos históricos, más relatos de poemas, ¿sí? Entonces no podemos entender Isaías como un libro único donde un profeta llamado Isaías lo escribió de punta a punta, se sentó y en un mes lo escribió, ¿sí? Las evidencias apuntan a otra cosa. Las evidencias apuntan que el libro de Isaías tiene matices, tiene épocas y que se fue generando como por bloques, y después todos esos bloques quedaron unidos en un solo rollo, y a ese rollo se le llamó el libro de Isaías porque el corazón es la profecía de Isaías, pero no todo lo que está ahí sería la profecía de Isaías, el personaje histórico, ¿sí? Esto no inhabilita la profecía, simplemente tenemos que entender las cosas como aparentemente fueron, como podemos investigar. ¿Cómo sabemos de esto? Porque las propias palabras de los textos de Isaías nos van mostrando distintos escenarios. Es como una película donde cambia el escenario, ¿sí? Y en algún momento, sobre todo a partir del capítulo 40 de Isaías en adelante, el escenario cambia drásticamente a un escenario con olor a exilio, a un escenario con ingredientes y donde la problemática no es la problemática del Isaías histórico de salvar la monarquía, de apuntalar la monarquía, de la expectativa que venga un rey, hijo de David, que venga a restaurar la vida del pueblo, ¿sí? Un escenario más coincidente con el Deuteronomio. Eso sería la vida histórica de Isaías. Ahora, a partir del capítulo 40 de Isaías, el contexto ya se hace más agreste, se hace un contexto más de exilio, donde la premisa cambia, donde el contexto cambia y donde el discurso cambia, ¿sí? ¿Qué pasa? Los sacerdotes van al exilio, los sacerdotes son los que piensan la vida de Israel, los sacerdotes son los que producen teología, son los que conocen los textos bíblicos, son los que están comprometidos con el judaísmo, ¿sí? Si bien en esa época el judaísmo estaba en formación, pero asumamos que podemos hablar la fe de Israel, ¿sí? Estos sacerdotes en el exilio tienen el libro de Deuteronomio, leen y dicen, según Deuteronomio, yo soy un maldito porque estoy en el exilio, estoy acá en Babilonia, soy un Ezequiel, soy un Daniel, soy un levita que estoy en el exilio, pero yo estoy dedicando mi vida al estudio de la Torá, estoy orando, estoy ayunando, estoy siendo luz para mis vecinos paganos, yo estaba utilizando la comunidad hebrea en Babilonia para hacer luz a los pueblos que estaban alrededor, porque en Babilonia había pueblos de todas las naciones representados, había minorías étnicas, y de entre ellas empezó a destacarse esta minoría que no era tan minoría judía, ¿sí? Por su erudición, por sus valores morales y éticos, por su visión trascendente de la vida, porque empiezan a ocupar cargos en la corte,
Entonces, este sacerdote, este levita que lee Deuteronomio dice, esta visión es anticuada. Nosotros acá en el exilio le estamos poniendo el pecho a las balas, estamos siendo realmente siervos de Jehová. Estamos padeciendo un exilio que no produjimos porque lo produjeron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Nosotros somos inocentes, hemos heredado una situación, estamos comprometidos con Dios, estamos haciendo la obra de Dios, estamos haciendo luz para el mundo y estamos sufriendo por amor de Dios. Entonces no somos malditos. Entonces ahí se acuña otra visión. Es una visión donde Israel es un siervo sufriente de Jehová. Y de esta visión va a derivar los cánticos del siervo que aparecen en Isaías y el famoso cántico de Isaías 53. El siervo que sufre, pero que su sufrimiento vale la pena, porque Dios lo va a vindicar. ¿Sí? Y esto después va a tener, obviamente, connotaciones o lecturas mesiánicas personalizadas en un Mesías personal. Pero antes son una forma de entender, de autoconciencia del pueblo judío, del sacerdocio, de los levitas, de los príncipes que están en el exilio. Esta es la visión del Deutero Isaías, que se llama. La visión del Deutero Isaías dice, hay un contexto de exilio, Sión está arruinada, no hay sacrificios para hacer, no hay templo. Los judíos no pueden purificarse con sacrificio porque no hay sacrificio, porque no hay templo, porque están en la diáspora. Pero ellos dicen, pará, Dios no se desentiende de nosotros. Al fin y al cabo, Dios es mayor que un templo, Dios es mayor que un sacrificio. Y ahí se acuña la idea de la justificación por gracia. Es la gracia de Dios que alcanza al pueblo en el exilio, cuando ya no hay templo, cuando ya no hay ritual. Pero Dios puede purificar de esa forma, igual. Entonces, por gracia y sin sacrificios, los exiliados son restaurados espiritualmente y son pueblo de Dios aunque estén en Babilonia. Son luz para las naciones aunque estén en Babilonia. Por esa fidelidad Dios promete un retorno a la tierra. Entonces primero se restaura la vida espiritual en el exilio y después, como segundo paso, se restaura la tierra. ¿Qué quiere decir? El pueblo vuelve a Israel. El decreto de Ciro, ¿sí? El decreto de Ciro. Los judíos pueden volver a su tierra. ¿Sí? Esa es la segunda etapa de la restauración, que primero es en el corazón de las personas, de los judíos, y después hay un retorno que ya no es el mismo que antes. La visión va a ser, retornamos diferente de lo que nos fuimos. ¿En qué sentido? Es un retorno flexible. Si ustedes leen Isaías 56, Isaías 55, hay un retorno lleno de gracia, hay un retorno donde hay lugar para el gentil, hay un retorno donde hay lugar para el eunuco, hay un retorno para que hay lugar para el medio judío. ¿Sí? Imagínense los matrimonios mixtos. ¿Por qué? Porque la casa de Jehová ahora se va a llamar casa de oración para todas las naciones. Isaías 56. ¿Sí? Entonces hay una visión de restauración inclusiva. Esta es una visión universalista. Sión va a volver a ser grande, Jerusalén va a volver a ser el centro de Sión, de Jerusalén va a salir la ley para todas las naciones van a subir a Jerusalén a aprender, y en Jerusalén va a haber lugar para judíos, para medio judíos y para gentiles. ¿Sí? Todos aquellos que se acerquen al Señor van a tener su lugar. Esto es mucho más cercano a la cabeza de Pablo. Esto es mucho más cercano al pensamiento de Pablo que el pensamiento del Deuteronomio. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos estas dos visiones. En la visión de Isaías hay una visión que parte del exilio, del Deutero Isaías, se parte del exilio, hay un retorno espiritual en el exilio y después hay un retorno y hay una restauración espiritual y física de Jerusalén. Y esto trae bendición para todas las naciones, eventualmente trae la época mesiánica. ¿Sí? Entonces, llegamos al siglo I y tenemos estas dos visiones muy presentes. ¿Sí? Aquellos que querían echar a los romanos, aquellos que querían libertad, independencia política, eran de la primera visión del judaísmo nacionalista. ¿Sí? Prioridad
una Jerusalén libre, una Jerusalén sin romanos. De esto eran los celotes, de esto eran muchos fariseos, también algunos esenios, ¿sí? Van a tener distintas recetas para esto, pero sí querían una Jerusalén libre, independiente, no pisoteada por los gentiles. En realidad, todos querían eso. El tema es que algunos lo querían como primer paso y otros lo querían después como segundo paso o tercer paso. Ahí estaba la cuestión. Yeshua, en su ministerio, no priorizó la restauración física de Jerusalén. Tanto es así que algunos creen que Judas, que era supuestamente celote, traicionó a Yeshua por esto, porque él no fue claro en querer restaurar la independencia política de Israel. Esto estaba muy presente, ¿sí? No solamente celotes, sino de distintos grupos. Hechos 1 nos habla de esto. Los propios apóstoles estaban pensando en esto. Dicen, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Traducido, Señor, vas a liberarnos de los romanos en este tiempo. Traducido, Señor, vas a priorizar la visión de Deuteronomio ahora, porque durante tu ministerio no la priorizaste, pero ahora la vas a priorizar. Ahora que ya está resucitado, la vas a priorizar. ¿Sí? Y Lucas dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. ¿Sí? No es ahora, va a ser después. ¿Está bien? Entonces acá tenemos un quiebre, acá tenemos muy presente la línea nacionalista y el evangelio o la visión mesiánica va a venir con un corte universalista. Va a estar asociada a la visión de Isaías. Tanto los apóstoles como Pablo van a entender que lo que hay que seguir es el camino de Isaías. Y el camino de Isaías lleva al exilio, lleva fuera de Israel, lleva al gentil, lleva al medio judío, lleva al judío helenista, lleva a las masas, no lleva tanto a la élite. ¿Sí? Y esto lo vemos que el libro de Hechos, las masas que se convierten son judíos helenistas. ¿Por qué? Porque el mensaje era un mensaje para ellos. ¿Sí? El mensaje del Evangelio fue un mensaje para personas como ellos. ¿Está bien? Entonces las masas, los 3.000, los 5.000, todas estas personas, los diáconos, acuérdense, Hechos 6, la multitud de judíos helenistas que tenían viudas desatendidas, ¿sí? Que eran personas que inclusive no hablaban hebreo. Todas estas masas es parte de esta visión de judaísmo internacional con el ingrediente mesiánico. ¿Sí? ¿Qué pasó en Hechos 15? ¿Qué pasó en Hechos 15? Vamos a llegar ya a Pablo, pero antes en Hechos 15 dice que hay una solución en el concilio, en la reunión en Jerusalén. Básicamente se decide algo medio salomónico. Y si lo interpretamos a la luz de esta cosmovisión, estas dos cosmovisiones, yo puedo interpretar, ¿sí? Yo personalmente interpreto, que los apóstoles dijeron, bueno, los judíos que creen en Yeshua siguen su visión del Deuteronomio. O sea, no tienen por qué salir de la visión de Deuteronomio. Siguen con la Torá, siguen yendo a la sinagoga, siguen comprometidos con los mandamientos, con la vida nacional de Israel. ¿Sí? Como dijo Efesios 2, los gentiles estaban alejados de la vida o de la ciudadanía de Israel. Ahí la palabra griega es politeias. ¿Sí? El gentil estaba lejos de la politeia, ¿sí? de la vida del día a día, del rum rum político, de la rosca política, si se quiere, de la vida nacional. ¿Qué pasaba en el templo? ¿Qué había que hacer? ¿Qué no había que hacer? ¿Qué pasaba con los romanos? ¿Sí? Las fiestas bíblicas. ¿También? Todo eso tiene que ver con la ciudadanía, con la vida nacional de Israel, que para el judío que creía en Yeshua seguía siendo válido, seguía siendo su ámbito natural. Entonces, visión deuteronomista para el judío, sí, no hay problema. Ahora, ¿cómo vamos a tratar al gentil? Al gentil lo vamos a tratar según la visión del Deutero Isaías, no según la visión del Deuteronomio. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a pedirle los estándares mínimos de la Torá, ¿sí? Vamos a aplicar Deuteronomio de una forma light, que son las leyes de Noé, que son los cuatro recomendaciones que Jacobo dice ahí en Hechos 15, y los gentiles de a poco iban entendiendo de qué se trataba. No tenían que ser presionados, no tenían que ser hostilizados, no tendrían que ponerle esa coraza de judaísmo pesado, porque no la podían soportar, ya para el judaísmo era demasiado, imagínense, para el gentil que venía de afuera. Entonces, la visión de Hechos 15 es un judaísmo
centrado en el Mesías, deuteronomista, pero centrado en el Mesías y con condimento de Isaías para el judío, y el gentil con un judaísmo light, podemos decir, con un mínimo de Torá y entendiendo que se estaban cumpliendo los tiempos proféticos. Pedro va a citar a Joel, ¿sí?, en el discurso de Hechos 2, que es un mensaje profético hasta apocalíptico, y Jacobo va a citar el libro de Amós también, para darle validez a esto de que la visión de Isaías era necesaria, ¿sí?, que el gentil se acerque con flexibilidad. Isaías 56. Entonces, esto tenía un contexto necesario, y estoy hablando de Hechos 15. ¿Cuál era el contexto necesario? El contexto necesario que era, el gentil se acerca con humildad. El gentil se acerca como un nuevo miembro, como un nuevo discípulo, como alguien que no sabe mucho y va a aprender. El gentil tiene que acercarse como alguien que quiere ser discípulo, que quiere aprender más que enseñar, que posiblemente no va a ser llamado a enseñar, que posiblemente no va a ser llamado a liderazgo. Este era el contrato o la letra chica no escrita en el Concilio de Hechos 15. ¿Sí? La flexibilidad, la simpatía, los requisitos mínimos hacia el gentil implicaba en contrapartida este espíritu de humildad, este espíritu que el que lideraba era el judío que estaba formado, y ellos eran neófitos, ¿sí?, recién plantados, entonces tenías que acompañar, ¿sí? Y Pablo va a alarmarse cuando esto no suceda, y en la carta de los Romanos va a tener que salir al cruce y decir, cuidado gentiles, no sean soberbios, ¿sí? ¿Se acuerdan? El contexto de la famosa metáfora del olivo injertado, todo eso es para que no haya arrogancia. ¿Por parte de quién? Por parte del gentil, que fue aceptado con leyes flexibles, según la visión del deutero Isaías. ¿Está bien? Esto es Hechos 15, pero Pablo necesita darle una vuelta de rosca, y Pablo va a decir, para las comunidades fuera de Israel, Antioquía, las comunidades en Asia Menor, en Grecia, en Roma, ¿sí?, para esas comunidades que son de judíos helenistas, de medios judíos y muchos gentiles, lo que vale, la prioridad es la visión universal del deutero Isaías, ¿sí?, donde lo que importa es la restauración espiritual. La restauración nacional de Israel queda en segundo plano, queda para después. No es importante. Tan es así que Pablo va a hacer una teología de la restauración física de Jerusalén y la va a hacer una restauración espiritual. ¿Sí? Esto es interesante. Para eso, ya vamos a llegar a ese punto, tengo que ir acelerando. Pablo va al Antiguo Testamento, escudriña la visión del deutero Isaías y encuentra puntos en común en distintos pasajes. Y en el Antiguo Testamento aparece el concepto de lo nuevo, o de hacer algo nuevo, o de renovar, ¿sí? Esta palabra aparece, ¿sí? Tiene que ver con la raíz hebrea Hadash. Hadash es nuevo, ¿sí? De hecho, en hebreo el Nuevo Testamento es Brit Hadashah, ¿sí?, en femenino. Hadashah, nueva alianza. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos este concepto de Hadash, y las veces donde aparece en un contexto espiritual, un concepto teológico, es Dios el que hace las cosas nuevas. Es Dios el que renueva. No es el hombre, porque el hombre no está en condiciones de renovar nada, porque está en un contexto de debilidad, en un contexto de exilio. Fíjense, Lamentaciones 5:21. El cierre del libro de Lamentaciones. Lamentaciones se atribuye a Jeremías, y es un lamento por la destrucción de Jerusalén. O sea que es un contexto de exilio, de cautividad. Dice Lamentaciones 5:21, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva, ¿sí?, acá aparece la palabra, renueva nuestros días como al principio. En ese mismo capítulo 5 va a hablar de Jerusalén que está destruida, que los muros están destruidos, que la nación está totalmente en el suelo, y hay un pedido de renovación. Entonces, acá la visión de Lamentaciones es, Señor, renovanos por tu gracia, porque estamos en la lona, estamos arruinados, y
también renová Jerusalén. Primero renová nuestro corazón, nuestra fe, nuestra identidad, por tu gracia. Y después renová Jerusalén, renová Israel, renová la tierra. Entonces, primero una renovación en el plano espiritual, personal, comunitario, y después una renovación física, política. ¿Se dan cuenta? Este patrón se encuentra en el Deutero Isaías 61. En Isaías 61, ¿se acuerdan? Me ha ungido el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para proclamar libertad, ¿a quién? A los cautivos. Para proclamar libertad a los exiliados, a los que están en cárcel, a los que están ciegos. ¿Sí? Isaías 61:4 va a decir, estos que son renovados por el Espíritu del Señor, por esta obra de este que tiene en sí mismo el Espíritu de Dios, ¿sí? Este personaje misterioso que va a ser conectado, con el Mesías, ¿sí? Isaías 61, que anuncia el año agradable del Señor. Estos que van a ser restaurados por esta figura mesiánica van a reedificar las ruinas antiguas, van a levantar asolamientos primeros, van a renovar, y acá de nuevo aparece la palabra, renovar ciudades arruinadas y van a levantar escombros de muchas generaciones. Entonces acá se renueva este patrón. Primero restauración espiritual, que es el Mesías que viene a dar libertad a cautivos espirituales y físicos también. Y después, en un segundo escalón, hay una renovación de la tierra, hay una reconstrucción de ciudades asoladas, o sea, la reconstrucción de Jerusalén. Este patrón aparece también en un salmo muy importante, el Salmo 51. ¿Sí? Salmo 51. Ustedes dirán, Salmo 51 no es el Salmo de David. Después de aquel episodio con Betsabé, cuando va el profeta Natán, y entonces el rey David entonces ora y pide perdón a Dios y pide gracia a Dios. En el Salmo 51, si lo analizamos en profundidad, también encontramos el mismo patrón de razonamiento. Primero, ten piedad de mí, oh Dios, o ten gracia de mí, conforme a tu misericordia. ¿Sí? Primero, renovación espiritual, que es una renovación por gracia, no es una renovación a partir de méritos o a partir de sacrificio en el templo, una renovación solamente que la pueda hacer Dios. ¿Sí? Dios es el que hace las cosas nuevas. Crea a mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ahí vuelve a utilizar la palabra nuevo, Hadash. Si ustedes analizan el Salmo 51 en profundidad, van a ver que es un salmo que tal vez no haya sido un salmo escrito por David. Ustedes dirán, pero bueno, ahí arriba, en la letra chiquitita, dice, cuando dice Salmo 51, el salmo de David cuando vino el profeta Natán y le dijo en lo concerniente a Betsabé. Ok, perfecto. Ahora, yo creo que ustedes analicen, y voy a ser muy breve, ese salmo es un salmo sacerdotal, es un salmo que está lleno de palabras técnicas del Levítico. ¿Sí? Cuando habla de un corazón puro, está usando palabras que tienen que ver con la pureza ritual en el templo. Habla mucho de sacerdotes, habla de ser purificados con hisopo. ¿Sí? Habla de muchas categorías que son propias del sacerdocio y termina hablando de que, pidiendo a Dios que no solamente restaure su vida, sino que restaure las murallas de Jerusalén. Que restaure las murallas de Jerusalén. Sabemos que en el tiempo de David no había murallas que restaurar, porque era la época de oro de Jerusalén. ¿Sí? Hay otros indicios, por ejemplo, no se habla de Jehová, se habla de Elohim. ¿Sí? Esto también sería un indicio de, en los salmos que parece que tiene más chance de ser de David, aparece el nombre de Jehová, que era muy usado en Judea. ¿Sí? El nombre de Jehová, el tetragrama, parece que es propio del tiempo de David, que es propio del tiempo de Judea, y acá encontramos a Elohim, que quizás es más usado en círculos sacerdotales. Son indicios. Entonces yo propongo que tal vez este salmo es un salmo que no es de David y que después la tradición, los copistas, vieron que este salmo encajaba perfectamente con la experiencia de David. Y lo quisieron decir, bueno, este salmo encaja tanto con la experiencia de David que para nosotros entendemos que es un salmo de David en esa ocasión. ¿Sí? ¿Qué es una midrash? Es una
asociación. ¿Por qué? Porque hay una particularidad. En el relato de Samuel, en ningún momento se menciona que David, teniendo el arca, teniendo a los sacerdotes y a los levitas, no se menciona que David vaya y ofrezca sacrificios. David, cuando sucede lo que sucede y tiene su hijo con Betsabé y el hijo enferma y muere, él lo que hace es orar, rasgarse las vestiduras, ayunar, ponerse en tierra, y una vez que muere, ¿se acuerdan? Él se levanta, se baña, va al templo, adora, en realidad no estaba el templo, va, dice, a la casa de Jehová, dice el texto, va a algún lugar donde estaba el arca posiblemente, adora y va y come. Pero en ningún momento dice que él paga algún tipo de sacrificios, que él hace ofrendas y ofrendas para ser perdonado por Dios. Quizás por esta razón, porque el texto de Samuel no dice nada de esto, que los que leyeron después el Salmo 51 entendieron que conectaba con esta experiencia de vida. Sea como sea, este salmo tiene el patrón de pedir una restauración personal por gracia y como segundo punto una restauración nacional, una restauración de Jerusalén como ciudad y como capital de la monarquía davídica. ¿Sí? Esto lo va a tomar Pablo, porque Pablo va a hablar de algo nuevo, ¿sí? Y lo nuevo en el Antiguo Testamento era esto, ¿sí? Si uno vuelve ahora a Efesios 2, encuentra este patrón, encuentra, primero, versículos 1 al 10, un contexto de exilio aplicado a los gentiles. Los gentiles, ustedes estaban en oscuridad, ustedes estaban muertos en delito de pecado, ustedes no tenían cómo hacer algún sacrificio para salvarse, ustedes no tenían mérito, y han sido restaurados por gracia sois salvos. Entonces esta es la primera parte, ¿sí? Son hechos conciudadanos, son ahora un nuevo hombre, donde junto con el judío tienen participación de la riqueza espiritual de Israel. ¿Sí? Todo esto siempre en el plano espiritual. Hasta ahora no llegamos a nada concreto, hasta ahora no hay nada tangible y material. ¿Sí? Ahora, la visión de renovación incluía la renovación de Jerusalén, incluía la renovación de la monarquía. ¿Qué hace Pablo con este punto? Pablo lo va a espiritualizar. Pablo va a decir, esta segunda parte por ahora también va a ser espiritual. Por eso en Efesios 2 dice que, la segunda parte que yo les leí, que el versículo 20, ustedes van a ser edificados, ya no Jerusalén edificada como una ciudad independiente, no que los romanos van a irse porque los vamos a echar, o que el Mesías va a echar a los romanos, y va a resurgir un nuevo monarca de hijo de David, sino que vamos a edificar un templo espiritual. La Jerusalén va a ser una Jerusalén celestial. El edificio va a ser un edificio espiritual, donde las piedras no son piedras de roca, sino son piedras vivas. ¿Sí? Y el edificio va a tener un fundamento, que no es una piedra gigante como las que había debajo del templo, de toneladas y toneladas de peso, sino va a ser el Mesías. Entonces, Pablo va a espiritualizar este concepto y va a decir, lo que ahora se va a reconstruir no tiene nada que ver con la ciudad física, sino con un templo espiritual. De esta forma, Pablo intenta resolver algunos problemas. Un problema, el Mesías había venido y Jerusalén seguía tan esclava como antes. ¿Sí? Entonces la solución de Pablo es elevarse y decir, no, esto va a venir después. Ahora hay otra prioridad. Sigamos la visión de Isaías. ¿Sí? Sigamos la visión donde primero es la restauración espiritual, seamos flexibles con los gentiles, seamos condescendientes, entendamos que es un nuevo tiempo, entendamos que el Mesías inaugura un nuevo tiempo donde las prioridades cambian. Sobre la visión del Deuteronomio puede quedar subordinada a la visión del Deutero de Isaías, donde lo importante es generar un cuerpo, un edificio espiritual donde haya lugar para judíos y gentiles. La visión de Isaías 56, la casa del Señor va a ser una casa de oración para todas las naciones. Y Pablo dice, bueno, nosotros somos esa casa. Todos los discípulos, judíos y gentiles en Israel y en la diáspora, podemos construir esa casa, ese edificio espiritual donde hay lugar para todos, para todos. Ahora, esto tenía que ser bajado a la realidad. Esto tenía que ser bajado a la realidad.
Y ahí Pablo se va a encontrar en la sinagoga con 5 tipos de personas. 5 tipos de personas, con esto termino. Vemos que como visión de Pablo apunta a una visión del Deutero de Isaías renovada, ¿sí? Básicamente la visión del Deutero de Isaías estamos en el exilio, Jerusalén está destruida. En tiempos de Pablo, siglo I, dice, bueno, estamos en el exilio, la mayoría de los judíos estamos fuera de Israel, somos helenistas, y Sión, Jerusalén, no está arruinada, pero está esclava, o sea que en términos políticos y nacionales es más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, hay un imperio romano invencible, no tiene sentido ir por el lado de la independencia política, de pelearnos militarmente con los romanos, no es el tiempo. Vamos a centrarnos en el Mesías, vamos a traer a la mesa que llegó el tiempo mesiánico, ¿sí? Entonces Pablo va a hablar de la teología del Mesías. Pablo no se va a enfocar tanto en Yeshua como persona física que estuvo en la tierra, sino de la teología del Mesías, ¿sí? Va a ir a Isaías, va a ir a los Salmos, va a ir a distintos lugares a decir, ¿qué dice la Biblia del Mesías? Voy a hacer una lectura mesiánica del Antiguo Testamento. Voy a hacer teología, voy a generar nuevos conceptos, voy a ser audaz en determinar que el tiempo mesiánico llegó. Pero como llegó, no en términos militares, llegó en términos del Mesías sufriente. Como estamos sometidos a los romanos, como estamos en el exilio, el Mesías vino no como un Mesías del Deuteronomio, sino como Mesías del Deutero Isaías. Por eso va a usar la figura del siervo sufridor, Isaías 53 y otros pasajes más. Entonces, a partir de ahí, Pablo va a establecer su teología del Mesías, va a establecer la justificación por gracia, porque es una justificación de tiempos de exilio, basado en Salmo 51, basado en Isaías 55, ¿sí? Basado en pasajes que tienen que ver con la restauración de Lamentaciones, por ejemplo, donde es por gracia, esta renovación, esta cosa nueva la hace Dios, sin mérito, sin templo, sin sacrificio, ¿sí? Porque el judío en la diáspora estaba lejos del templo, ¿sí? El gentil estaba lejos del templo, entonces se necesitaba otro tipo de restauración, y va a ser mediante el entendimiento mesiánico, mediante el Espíritu Santo. Entonces, los gentiles van a tener espacio, el templo que se construye es espiritual, y esto va a generar un nuevo hombre. ¿Qué quiere decir? El Imperio Romano va a estar tomado por un montón de nuevos hombres, que van a ser gentiles que se acercan a la visión judía de una forma flexible, y el judaísmo va a explotar. El judaísmo va a salir de su cascarón nacionalista porque tiene mucho potencial universal. Ya lo habían dicho los profetas. El judaísmo tiene que alcanzar todas las naciones van a subir a Jerusalén. ¿A qué? A aprender del Dios de Israel. Entonces, ¿cómo explotar esto? Explotarlo por medio del Mesías. El Mesías explota la fe de Israel y la lleva a las naciones. No es el judaísmo nacionalista, no es la independencia de Jerusalén, sino es el Mesías como concepto. El tiempo mesiánico. Por eso es importante para Pablo establecer que se está viviendo un tiempo mesiánico. Eso cambia las prioridades, eso hace que hay que ser flexibles, no hay que seguir la Torá al pie de la letra en todos los puntos. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de urgencia, y ese tiempo es el tiempo mesiánico, ¿sí? Pablo posiblemente y seguramente pensaba, como toda esa generación, que el Mesías iba a llegar al poco tiempo, no iba a demorar 20 siglos, ¿sí? Entonces, su cosmovisión está centrada en eso. Pero en el fondo él tiene que atacar un problema concreto. ¿Cuál es el problema concreto de Pablo? Es que Pablo iba a una sinagoga en la diáspora, Antioquía, Listra, Iconio, los Gálatas, Tesalónica, Berea, ¿sí? Corinto, Atenas, a cualquier lugar que iba, se encontraba con 5 tipos de personas. Se encontraba con judíos judaizantes, judíos que querían que los gentiles sean tan judíos como ellos. Tenían su razón basado en la visión del Deuteronomio. Pablo le va a decir a estos, sí, pero no. Te entiendo, pero no hay tiempo, porque ahora es el tiempo mesiánico. Así que lo que hay que seguir es la visión de Isaías. Hay que ser flexibles.
sé que el Deuteronomio dice otra cosa, sé que Esdras encaminó por otro camino, sé que Nehemías fue por otro camino, sé que muchos en generaciones posteriores, fariseos y demás, fueron por ese camino, pero estamos en un tiempo nuevo, y el tiempo nuevo necesita una nueva teología, y la nueva teología es la teología del nuevo hombre, donde la teología del Deuteronomio queda subordinada a teología del Deutero Isaías. Hay un segundo tipo de personas, que es el judío universalista. Con este Pablo se va a llevar bien, porque él era él mismo un judío universalista. ¿Qué quiere decir? Soy judío, vivo como judío, sigo guardando la Torá, sigo guardando las fiestas bíblicas, sigo peregrinando a Jerusalén, como hacía Pablo, como hacían los apóstoles, pero no quiero imponer eso a los gentiles. Soy condescendiente, soy flexible, y para los gentiles, para los medios judíos, para las situaciones especiales, soy flexible. Para ellos, un judaísmo light. Ya van a tener tiempo de conocer en la sinagoga la ley de Moisés, ya va a haber tiempo para que ellos crezcan en la fe, vayamos paso a paso. ¿Quién te dice, viene el Mesías antes de todo esto y no tiene sentido ser estricto si ya está viniendo el Mesías? ¿Está bien? Entonces, con este segundo punto, Pablo se siente cómodo con los judíos universalistas, porque él era un judío universalista. Hay otro grupo de personas, el tercer grupo, que van a ser gentiles judaizantes. Gentiles judaizantes. ¿Quién es el gentil judaizante? Es un gentil que o era prosélito, ya se había convertido en el judaísmo, y después cree en Yeshua, y él entiende que el único camino es que todos terminen siendo judíos, porque si no va a ser un lío, si no va a ser una Babel de costumbres diferentes, uno va a hacer una cosa, otro va a hacer otra, va a ser un lío en lo social, uno va a comer kasher, otro no va a comer kasher, un judío se va a querer casar con la vecina que es gentil, y qué va a pasar con los hijos, uno va a traer costumbres, en fin. ¿Sí? Entonces era el gentil que entendía que, bueno, si hay un camino, si hay una Biblia, hay un Mesías judío, hay una ley judía, bueno, hagámonos judíos, punto. ¿Sí? Pablo va a entender que esto es complicado, porque esto va a dejar a muchos gentiles de afuera, del lado de afuera. Esto es una visión minoritaria, había pocos gentiles dispuestos a todo esto. Sin cursidarse, guardar la Torá, someterse a una educación rabínica, etcétera, etcétera, etcétera. No había tiempo, en el camino de estos judíos se podían perder, en el camino se podían fanatizar, ¿sí? Y podía perderse la centralidad del Mesías. Entonces, para Pablo lo central era el Mesías, entonces lo central no podía ser el judaísmo nacionalista. ¿Sí? Se iban a volver celotes, etcétera. Entonces dice, no, con ellos va a combatir, por ejemplo, en la Carta de Gálatas. La Carta de Gálatas va a ir contra este tipo de pensamiento. ¿Sí? No es contra el judaísmo en sí, no es contra el judío que guarda la Torá, sino es contra el gentil que pretende imponer a los otros gentiles la Torá. Un gentil de motus propio puede hacerse judío y guardar toda la ley, estaba en su derecho. Pablo se lo dice en Gálatas, si vos te circuncidás y vos querés ser, allá vos, pero tenés que ser consciente de que tenés que seguir esto hasta el fin. ¿Sí? Entonces Pablo no lo recomienda, y menos recomienda que haya un proselitismo en este sentido. El cuarto grupo, gentiles universalistas. Con este grupo también Pablo estaba bien. Un gentil universalista que dice, bueno, yo me acerco al Dios de Israel, al Mesías de Israel, empiezo a guardar las leyes básicas, voy aprendiendo despacito, ¿sí? Me voy adecuando, no pretendo fanatizarme, ¿sí? Hay flexibilidad, me aprovecho de esto y de a poco voy creciendo en mi fe. De a poco voy siguiendo las cartas de Pablo, porque las cartas de Pablo me van a subir la vara de a poquito, pero consistentemente. Comparado con Hechos 15, la carta de Pablo te pide mucho más. ¿Se dan cuenta? Hechos 15 es como un mínimo, pero de ahí hay que avanzar, no podemos quedar siempre en el mínimo. Entonces, el gentil universalista iría a un ritmo, ¿sí? Tranqui, sin imponer un judaísmo pesado, sin imponer esa coraza, esa mochila farisea. Y había un quinto grupo, que era el gentil universalista gentilizante. Y este es un grupo que nadie habla, que en el cristianismo se desconoce, y que es importante, ¿sí? Es el gentil que llega a la fe mesiánica y quiere que todos sean como él. Yo soy gentil, entonces yo quiero que todos sean gentiles, inclusive el judío. Yo quiero que Pablo sea gentil, yo quiero que Pedro sea gentil, yo quiero que Jacobo sea gentil,
Yo creo que abandonen toda esa práctica judía y sean gentiles como yo. Esto en el siglo II va a surgir como hongos después de la lluvia, ¿sí? Marcionismo, las congregaciones en Roma, cuando estén lideradas por gentiles, ¿sí? Este es el gran problema. Un gentil que entra en condición de neófito, de alguien que se le abre la puerta, ¿se acuerdan? Se le abre la puerta con flexibilidad, pero hay un sentimiento y hay una postura implícita que es humildad, ¿sí? Vos no vas a liderar, vos vas a ser liderado por un judío, vos vas a ir creciendo paso a paso, ¿sí? Pero acá estaban los gentiles que querían entrar y empezar a controlar y empezar a dominar, ¿sí? Y a estos Pablo lo va a combatir en Romanos, ¿sí? Aquí, la congregación en Roma era la que fue la primera en tener estos atisbos gentilizantes. Y ahí la famosa frase de la olivera de Romanos 11, hermano, no quiero que ustedes sean arrogantes, ¿sí? Esto va a ser con el grupo de gentiles gentilizantes. Entonces, esto es bien concreto, ¿se dan cuenta? Esto es una problemática. Esto es lo que Pablo tenía que resolver. ¿Por qué? Porque era el lugar donde estaba creciendo la cosa. Pablo se dio cuenta muy rápidamente que el futuro de la fe mesiánica estaba fuera de Israel. De hecho, en el año 70 se destruye Jerusalén, todos son dispersos. El éxito estaba en que en el Imperio Romano se levanten comunidades mesiánicas fuertes. Y eso quería decir que las personas que iban a estar ahí eran judíos helenistas, medio judíos y gentiles. Y Pablo tenía que unirlos a todos en un pie de igualdad. Y es entonces donde él piensa en el nuevo hombre. Este nuevo hombre es para que en el plano espiritual abstracto somos todos iguales y abajo nos vamos acomodando. El judío lidera, el gentil acompaña. El gentil está cerca, estaba lejos, Efesios 2, es acercado a Dios, al Mesías, a la comunidad de Israel, a la politeia de Israel, a los pactos, a las promesas, a la tradición, a la cultura. Se acerca, paso a paso. El gentil no debe ser hostilizado, no debe ser forzado a transformarse en judío. Hay que darle su espacio, hay que darle respeto para que se vaya incorporando de a poco. Y en el fondo vamos a tener como un promedio, vamos a tener un judaísmo internacional, vamos a tener un judaísmo light. ¿En qué sentido light? En que no va a priorizar todos los mandamientos, la ordenanza, toda esa coraza nacionalista exagerada, ¿sí? Sino que el nuevo hombre es un intento de llevar a las masas que creen en Yeshua como el Mesías a una unión, a una unidad en medio de la diversidad, ¿sí? Entonces, de esto se trata. Veremos en la segunda charla si esto tuvo éxito, qué pasó, si esto se logró bajar en el siglo I, qué pasó en el siglo II, qué pasó en adelante, y qué podemos, y cómo estamos hoy en el siglo XXI, y hacia dónde tenemos que trabajar para restaurar el pleno sentido de este nuevo hombre. Así que ya me pasé el tiempo, espero que haya sido claro, y termino acá por si hay preguntas. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Pastor Agustín, realmente no me alcanzaron las manos para copiar todo lo que tenía que copiar. Menos mal que grabamos esta charla. Adelante, Pastor Agustín. No, muy bueno. Justamente ayer a mí me tocó predicar de Pablo cuando está en el aeropuerto. Pablo ahí tenía que articular, introducir la fe mesiánica judía a una cultura griega completamente ajeno a eso, ¿no? O sea, coincido con vos de que Pablo era un gran articulador, ¿no? De cosas que tenían que combinarse, pero que eran totalmente distintas, ¿no? O sea, era un judaísmo en medio de una cultura greco-romana que filosófica y culturalmente no tenía nada que ver con el judaísmo. Entonces, como vos decís, ¿cómo articular esas dos cosas, no? Por eso me parece
muy interesante lo que vos has planteado, y nos ayuda a ver que, claro, en las cartas de Pablo vemos toda esta articulación, ¿no? Esta combinación, y realmente, bueno, Dios eligió una persona muy capaz intelectualmente y teológicamente, porque realmente era complicado, ¿no? Combinar la cultura griega con el judaísmo. Es más, la cultura griega en su momento, en la época de los macabeos, había sometido a los judíos, ¿no? Así que había un poco de bronca con los griegos, ¿no? Era Así que yo difícil. creo que muy interesante lo que vos ayudás a entender, lo que uno puede ver, pero que bueno, es muy rico, ¿no? Me pareció excelente, así que bueno, si hay preguntas en la audiencia, pueden preguntar libremente. Sí, pueden, Si algo no sé. Sí, sí, pueden desmutearse o hacer preguntas en el chat. Nosotros vamos a tener la grabación y la vamos a subir al canal de YouTube. Así que aprovechamos para decir que tenemos un canal al cual pueden suscribirse y así llegamos a los 1000 en algún momento. Yo quería decir algo, Juan Pablo. A mí me encantó porque me encanta la historia y es como que desarmaste toda esta cosa espiritual que uno que tendemos naturalmente a creer sobre, y está bien, porque la Biblia es un libro espiritual, pero es un libro de personas con necesidades concretas. Y a veces perdemos ese registro de que había que regular sobre un nuevo tiempo en el cuerpo del judaísmo, ¿no? Que en ese momento era primigenio judaísmo mesiánico. Y entonces siempre ayuda esto a salirse de lo espiritual e ir a lo concreto, que lo concreto también es muy espiritual en realidad, porque es atacar temas con la sabiduría, con todo el consejo y demás. Y yo la pregunta que tengo, o por ahí algo para compartir, es que me gustó esto de los deuterojudíos y los deuteronómicos, y pensaba si deutero, ¿cómo era? Isaías, ¿no? Y los otros, los nacionalistas, puede ser que en algún momento se hayan olvidado o hayan dejado de lado el llamado que Dios tuvo sobre Abraham, de que en ti serán benditas todas las naciones, y que hay un llamado universal primigenio ahí, que está latente, tiene que desarrollarse, pero de pronto es como que se olvidan, entonces es como que otra vez se hacen como más apartados y dice, bueno, vamos a cuidarnos nosotros porque afuera realmente, bueno, nosotros estamos llamados a ser un pueblo apartado, separado, santo y todo eso. Hay algo que no dije, pero que justamente viene a colación de lo que mencionás. La visión del Deuteronomio se basa en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La visión del Deutero Isaías incluye el Génesis, Claro. ¿sí? Que es el único lugar en la Torá, el único libro de la Torá que podemos decir que es universalista, porque es previo a la constitución del pueblo de Israel. Entonces, por eso Pablo va a hablar tanto de los patriarcas, ¿sí? Porque es una forma de, a partir de la Torá, hablar de judaísmo internacional o judaísmo universalista. Buenísimo. Bueno, claro, esa aclaración está bárbara, está súper precisa para entender un poco más. Y entonces ahí me sumo diciendo que hasta Hechos 10, hasta que Cornelio tiene la visión y Pedro también, y se juntan y Cornelio recibe el Espíritu Santo y toda su familia, bueno, se bautizan. O sea, los judíos ahí en Jerusalén no estaban pensando en irse, aun cuando Jesús les dijo, Yeshua les dijo, bueno, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Es como que hay como una tensión, una crisis ahí, ¿no? Y eso me queda más claro con todo el itinerario histórico que hiciste y de los diferentes grupos y qué quería cada grupo y dónde estaba cada grupo con lo que estaba entendiendo en ese momento. Es muy difícil para nosotros, después de 20 siglos, poder volver a la historia y poder ponernos en el lugar de esas personas que se les estaba haciendo abierto el entendimiento a la concreción de la era mesiánica. Es difícil realmente si no se hace
un trabajo hacia atrás como este. Bueno, eso pensaba, digo, se habrán olvidado de la difusión del Evangelio, pero ahora me queda más claro que, claro, los deuteronómicos tenían otro foco. Gracias. Sí, yo creo igual que nosotros tenemos la limitación de estar siempre, leemos la historia a partir de los textos y en realidad lo que sucedió, digamos, la dinámica de lo que sucedió, uno tiene que darse cuenta que fue mucho más viva, llena de contrastes, que después de alguna forma como que van simplificando o le van dando una estructura para que el lector entienda, pero siempre son escritos a posteriori, ¿sí? No. Y a veces nosotros juzgamos, por ejemplo, a los apóstoles como si en Hechos 1 Yeshua les dijo todo lo que le dijo, ¿por qué recién en Hechos 10? Pero bueno, tenemos que tener un margen de maniobra, un margen de entendimiento en que quizás Lucas lo que está poniéndonos en Hechos 1 es como un sumario de lo que es el libro de Hechos, está haciendo como un sumario, un resumen, ¿sí? Me está diciendo, lo que les voy a presentar básicamente va a ser cómo el Evangelio salió de Jerusalén y llegó hasta el último de la tierra, ¿sí? Obviamente lo pone en un contexto de un diálogo, ¿sí? En el cual él no estuvo, y nosotros podemos entender que el diálogo de Yeshua a los discípulos tuvo algunas cosas de eso, pero no necesariamente tuvo que tener las palabras textuales, y esto tiene que ver con tratar de ser más historicistas. Nosotros somos muy teológicos. Entonces le caemos a Pedro, y Yeshua le dijo en Hechos 1 que tenía que predicar a todo el mundo, y él recién en Hechos 10 le cae un lienzo, le cae un cerdo en la cabeza y no entiende, tiene que pasar hambre y el jope, qué sé yo, para que entienda porque era duro de corazón. Inventamos todos esos artefactos teológicos, cuando en realidad tenemos que pensar que lo que pasó en ese tiempo siempre fue más como un fluir, aunque caótico, y un fluir de muchos procesos que después quedan plasmados en el texto bíblico de una forma más ordenada, por amor a nosotros, ¿sí? Entonces Lucas simplifica todo lo que pasó por amor a nosotros. Lucas dice que los discípulos tenían que quedarse en Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto, ¿o no? Sí. Pero los discípulos están en Galilea, porque Juan los pone en Galilea, porque Mateo los pone en Galilea. La gran comisión de Mateo es en Galilea, Juan 21, la pesca con el Señor me ama, ¿se acuerdan? Apacienta mis corderos. Entonces, cada escritor bíblico necesita simplificar y necesita enfocarse, porque necesita pasar un mensaje que ya es muy complejo a un público que está muy lejano. Lucas le está escribiendo a Teófilo, a judíos y gentiles helenistas. Entonces tiene que hacer una película de Hechos de los Apóstoles. No tiene que hacer una narración histórica punto por punto, porque sería imposible, porque no se entenderían las cosas. Entonces, esto siempre tenemos que tenerlo en consideración, sobre todo para no caerles a los pobres apóstoles, a los pobres discípulos, a las pobres comunidades de aquel tiempo, diciendo que eran, digamos, menos de lo que eran, ¿sí? Pensemos que eran más de lo que eran. Y que nosotros estamos limitados de siempre llegar a través de textos escritos y no estuvimos presentes en la adrenalina de lo que realmente pasó y cómo pasó. Buenísimo, gracias. Acá tenemos un mensaje de Marta de Colombia. Dice, de acuerdo, el conocimiento histórico del momento es muy importante para tener una correcta interpretación de la escritura. Gracias, Martica, de Colombia. Tenemos a Pedro Soto de Chile, que también es otro maestro, enseñador, orador. Pedro, puedes compartir tu sentir, que siempre estás... Sí, un agrado, Juan Pablo, muchas gracias. Ley realmente habla de algo que así quiero entenderlo. El libro de Proverbios, el 30, dice algo interesantísimo, yo estaba relacionándolo con tu enseñanza. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Me quiero tomar de un comentario que Juan Pablo que hace el rabino Isaac Shapira en su libro Al Marrano Kosher.
en donde da a entender un poquito este contexto que tiene que ver con los Yehudi, aquellos que quedaron, sobre todo los fariseos, la secta de los fariseos, después que Yeshua asciende, y tú lo acabas de relatar, ¿qué pasa? Y ellos usan una técnica muy interesante. Dice que engañóse en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Bueno, la gracia tiene que ver un poco con la tradición judía, de imponer la tradición. ¿Te acuerdas que los fariseos que se anexaron a la secta de los del camino, qué es lo que hicieron? A todos aquellos que no eran judíos, ¿qué es lo que querían? Circuncidarlos. Y lo llevaban a la circuncisión. ¿Y la circuncisión dónde está? En la tradición. La regla para la circuncisión no es responsabilidad mía. La responsabilidad de mi circuncisión no era mía, era de mi padre. Es un pacto que hizo el Santo Bendito con mi padre, no conmigo, con mi padre. Entonces, ahora yo imponer, como lo hacían los fariseos de esa época, era precisamente llevar a aquellos a un lugar realmente estricto, y yo como lo entendí de tu enseñanza, realmente algo, podría es judaizante prácticamente, y no era lo correcto. Y una de las razones de Hechos 15 y de este primer concilio fue precisamente a los acuerdos que llegaron, que esto no era correcto, que esto no era necesario. Entonces, eso es lo que intenté o quise aprender o analizar con lo poco que he aprendido. Así que quiero agradecerte, Juan Pablo, porque me aclaraste algunos puntos. Muchas gracias. De nada. Gracias, Pedro. Tenemos unos minutos más para hacer preguntas o alguna apreciación. Juan Pablo va a estar compartiendo dentro de 15 días con la segunda parte, que es el desafío actual, ¿no? Sí, pasar brevemente desde la época de Pablo, cuando Pablo acuña esto, y pasar velozmente en la historia para entender hoy dónde estamos y qué podemos hacer para de alguna forma alinearnos con esta visión que tuvo Pablo en su momento. Nosotros podemos pensar que el nuevo hombre es como la nueva humanidad, como una nueva, no sé si una reversión, una revisitación. Bueno, no quiero hablar mucho de la próxima charla, pero... Ok, entonces lo dejamos ahí. No vamos a spoilear. Bueno. Juan Pablo, ¿cómo afectó a esta cosmovisión hebrea la destrucción de Jerusalén? Bien, bueno, en realidad, más que la destrucción de Jerusalén, y eso también es parte de la segunda charla, pero bueno, hubo 3 guerras de los judíos contra Roma, ¿sí? Las 3 guerras judeo-romanas que están en la historia, estudian historia, las tienen. La primera es la que termina con la destrucción del templo en el año 70, la segunda es la revuelta contra el emperador Trajano en 114 a 117, y la tercera es la guerra que libra Bar Kokhba, que es declarado Mesías por el rabino Akiva. Esas 3 guerras fueron fundamentales porque demostraron la incapacidad del judaísmo nacionalista de imponerse. Fueron 3 momentos catastróficos donde, después de eso inclusive, el judaísmo abandona la idea nacionalista hasta el día de hoy. Inclusive al día de hoy, muchos sectores judíos ortodoxos no se sienten representados por el Estado moderno de Israel, no querían volver a la tierra de Israel, porque ellos, de alguna forma, el fariseísmo los vacunó después de esas revueltas para decir nacionalismo judío solo cuando venga el Mesías. ¿Sí? O sea, abandonemos esta idea de nacionalismo judío y pasó a ser un nacionalismo de diáspora, digamos, o un judaísmo de comunidad o de gueto en la diáspora. Pero esto es importante. Estas 3 guerras
explican mucho de lo que pasó, explican el origen del cristianismo. ¿Por qué? Porque los judíos helenistas, sobre todo en la segunda revuelta, quedaron en el ojo de la tormenta, porque en la segunda revuelta los judíos en la diáspora también muchos se levantaron contra Roma. Y a partir de ahí quedaron marcados como potenciales traidores al imperio. Esto generó mucha tensión en el seno de las congregaciones mesiánicas. Y esto va a afectar al nuevo hombre, ¿sí? El nuevo hombre fue una idea magistral de Pablo que funcionaba perfectamente en el plano teológico abstracto. A la hora de lo concreto, se logró implementar en algunas comunidades más, en otras menos, con una cierta forma y en otras, pero fue víctima de todas estas turbulencias políticas, religiosas y sociales, ¿sí? Por eso vuelvo a lo que dije al inicio, el nuevo hombre necesita en algún momento encarnarse, estar arropado en cosas concretas. Y eso depende de cada generación, por eso en el siglo XXI el nuevo hombre necesita encarnarse a partir del contexto de la coyuntura actual, ¿sí? Siguiendo los principios del siglo I, pero necesitamos entender dónde estamos parados hoy, ¿sí? Entonces, la destrucción de Jerusalén fue difícil para la visión del nuevo hombre. Terminó siendo un catalizador de caos, ¿sí? De dificultad, de distanciamiento. Lamentablemente, ¿sí? Pero bueno, de eso charlaremos Dios mediante la próxima charla. Gracias. Gracias. Acá tenemos un mensaje de Nancy, sí, supongo que es Nancy de Bolivia. Dice, muchas gracias, muy claro el mensaje. Buenísimo. Yo quería hacer una pregunta, María. ¿Cómo no, Marta? Adelante. Quería preguntarle a Juan Pablo si en la actualidad, quizás me adelanto, pero si en la actualidad existen los judíos helénicos o se fueron ya mezclando o se fue perdiendo con estos 5 grupos que nombró Juan Pablo. Hoy tenemos básicamente, dentro del judaísmo hay como, podemos decir, 4 grupos. El grupo central, digamos, si pensamos en fariseísmo, traído al siglo XXI, serían el judaísmo ortodoxo, digamos. Después tenemos a la derecha, entre comillas, tenemos a los ultraortodoxos, que es lo que uno ve por la forma de vestir, el sombrero, los peotes, los rulitos, ¿no? Esas cosas. Serían grupos ultraortodoxos. Después tenemos, para el otro lado, hacia la izquierda, digamos, de una forma metafórica, tenemos el judaísmo conservador, que es muy grande, y el judaísmo reformado, ¿sí? Yo creo que el judaísmo conservador y el judaísmo reformado tienen gran parte de helenismo adentro. Inclusive el judaísmo ortodoxo, talmúdico y post-talmúdico, con sus distintas vertientes, incorpora elementos. Pablo incorpora elementos del helenismo judío, por ejemplo el pensamiento de Filón, sería tema de otra charla, muy interesante. Si uno lee a Filón, encuentra eco con muchos puntos de Pablo, ¿sí? Y está bien, porque es así, digamos. No quiere decir que todo lo helenista es malo, ¿sí? Lo helenista en cuanto a paganismo, uno puede repudiarlo. Lo helenista en cuanto a forma de pensar, categorías, erudición, siempre está, y de alguna forma siempre el conocimiento se va nutriendo. Así como el mundo occidental se nutrió de la forma de pensar judía, también es viceversa. Así que el helenismo hoy está embutido en todo lo que es occidental. Hoy tenemos un judaísmo diaspórico, pensamos en el judaísmo en Estados Unidos, mismo en Argentina, en Europa, tiene características propias. Y no estoy hablando tanto de los ultraortodoxos, que a su vez incorporan otras fuentes, incorporan de otros lados, ¿sí? En mucho, por ejemplo, el misticismo, el gnosticismo,
todo lo que es la cábala, uno quizás no lo asociaría directamente con el helenismo, pero sí tiene que ver con pensamientos, digamos, fuera de Israel. ¿Está bien? Entonces, siempre hay vasos comunicantes, ninguna visión religiosa es estanca, es impermeable, eso es imposible. ¿Sí? Inclusive la lectura mesiánica de la Biblia, que para nosotros es el ABC, y que para nosotros es fundamentalismo, ¿no? La visión mesiánica, sí, la Biblia obviamente habla de eso. En su momento fue construcción, en su momento fue una lectura necesaria por una serie de temas. ¿Sí? Entonces, esto es interesante, tenemos que entenderlo y aceptarlo. ¿Sí? El concepto de Mesías, la filosofía del Mesías, la teología del Mesías, empieza a entrar por demanda, había demanda de preguntas específicas y de conceptos y de forma de leer el Antiguo Testamento que fueron haciendo necesario construir una figura mesiánica, que también en el judaísmo helenista estaba, por ejemplo, en el Logos. ¿Sí? El Logos de Filón va a aparecer en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, si no va al original, en el principio el Logos. ¿Sí? Y lo que va a tratar de hacer el Evangelio de Juan es traer ese concepto de Logos, traerlo al redil del judaísmo helenista de Yeshua, ¿sí? Pero no deja de ser un pensamiento ya helenista, y yo hice una charla el viernes pasado que muestro de alguna forma cómo el Nuevo Testamento tiene más libros helenistas que libros judíos. ¿Sí? Si uno ve, por ejemplo, la carta a los Hebreos, es un libro helenista, usa categorías helenistas. Si ve la carta de Santiago Jacobo, es un libro netamente judío, de corte más deuteronomio nacionalista. ¿Sí? Si uno va al Apocalipsis, ¿cómo categorizaría el Apocalipsis? Es un libro helenista. ¿Sí? Por más que hable de Israel, por más que hable de Jerusalén, por más que hable, estoy hablando de sus categorías, de sus puntos, a quién le escribe, a quién le habla. ¿Sí? Y si vamos así, el Nuevo Testamento tiene más, las cartas de Pablo son helenistas, las cartas de Pedro quizás son más de un judaísmo menos helenista. ¿Sí? Los hechos de los apóstoles tienen una base helenista. ¿Sí? Y así, los evangelios también podríamos dividir, quizás Mateo y Marcos más judío tradicional y Lucas y Juan más helenistas. ¿Está bien? Entonces, ya en el siglo I, hoy en el siglo XXI, ya no están tanto esas categorías de helenista o no helenista, pero sí está presente porque es parte del pensamiento occidental y está presente en muchos otros grupos, aunque los grupos judíos se dividen por otras categorías. Perfecto. Pero sí, gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Martita. Acá Joel dice, y vamos a dejarlo en un momento a Juan Pablo que vaya a cenar. Joel sí, o vamos a parte del celular, no tengo batería, pero hasta que se me corte sigo. Ok, Joel dice, muchas gracias, estuvo bien interesante la parte expositiva, he aprendido mucho hoy, buenísimo. Bueno, algo que me parece para pensar es la categoría última, gentil, universalista, gentilizante. Creo que esa la conocemos. Típicamente la conocemos. Querer imponer la identidad gentil a todo el cuerpo de Cristo. Bien. La entendemos, sigue siendo bastante vigente todavía. Categoría necesaria, quizás la segunda charla, digamos, dedicarle tiempo sí. Para entender, ¿no? Para entender nuestro contexto actual. Y bueno, siempre todo tiene un porqué, ¿no? Los procesos tuvieron un porqué, catalizadores que nos trajeron hasta donde estamos. Sí. Bueno, muchas capas para revisar. Capas de la historia. Y para también en esa restauración de la que hablabas, ¿no? La restauración, ya viéndolo universalista, la restauración del ser, de ese diseño de Dios, ¿no? Lo que va a generar la otra restauración. Bueno, Pastor Agustín, acá tenemos un hermano hijo de Abraham.
Sí, acá siempre Pedro, cuando está Pedro, nos ayuda a terminar la reunión con la oración en hebreo, así que él es nuestro invitado especial para cerrar la reunión. Así que Pedro, otra vez, y les recordamos entonces, en 15 días tenemos la continuación con Juan Pablo Ibáñez charla que él ha iniciado. Y ahora Pedro entonces nos va a despedir con la oración hebrea. Adelante, Pedro. Que Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Que mire Adonai de lo alto y ponga en ti paz. Shalom ubrajá, paz y bendición, queridos hermanos, el Santo bendito con cada uno de vosotros. Amén.